Hola amigos, ¿cómo les va? Un gran saludo, bienvenidos a este nuevo video. En este nuevo tutorial les voy a compartir es un pequeño tutorial de Mario Bros que estoy haciendo y del proceso, ¿no? De cómo he hecho para sombrear el tono de la gorrita, la parte del rostro, ¿no? Y amigos, y felicitarlos a todos los que están poniéndolo en práctica, el charcoal, el sombreado con la esponja y demás. La verdad que me han enviado algunos dibujos que lo están haciendo y lo están haciendo bastante bien. Hasta diría que lo están haciendo mejor que los dibujos que yo hago, ¿no? Realmente eso es increíble. Me pone muy contento que lo estén poniendo en práctica, ¿no? Y que estén viendo avances en sus proyectos, en sus dibujos que ustedes están haciendo en el sombreado y vean la gran diferencia que hay, ¿no? Del grafito con el charcoal, pues es una gran diferencia y sinceramente felicitarlos a todos, ¿no? A todos los que están poniéndolo en práctica, están sombreando, me han enviado algunos dibujos y realmente excelente, muy bien lo sombreado y les felicito, ¿no? Eso es, no sé cómo decirlo eso, cómo uno se siente, ¿no? Que a través de lo que tú compartes, eso le puede llegar a diferentes lugares, a diferentes sitios, personas que tal vez no tengan muchos recursos para empezar a dibujar, a sombrear, pero con unos recursos baratitos, por ejemplo, esponja de lavaplato, una lima de limar uñas, por ejemplo, ¿no? Y cosas así económicas, tú puedes hacer increíbles dibujos. Lo que tienes que hacer es nada más ponerlo en práctica, ¿no? Intentarlo, claro que al inicio puede ser un poco difícil, es normal esto, como cualquier cosa, ¿no? Cuando recién estás empezando, al inicio es un poco difícil, pero mientras vas avanzando todo ya te parece muy fácil. Y recuerden amigos, hagamos algo diferente que el resto. Por ejemplo, si los demás utilicen grafito, hagan formatos dibujos pequeños, hagamos algo, diferenciemos un poquito del resto, hagamos formato un poco más grande, utilicemos charcoal para que los dibujos se vea mucho mejor, muy contrastado, se ve el fondo muy negrito y demás, ¿no? Para empezar está bien, formato pequeño, un A3, ¿ya? Para empezar, pero siempre busca subir un poco más de nivel o, ¿cómo se llama? Cumplir algunos objetivos, ¿no? Propone un objetivo de hacer un formato grande, pero para empezar, un formato pequeño, después vas empezando a hacer formato grande. Primero, para empezar, está bien un formato pequeño, nada más, ¿ya amigos? Y como siempre, la cartulina que es fundamental, que sea blanco, y traten siempre de utilizar una iluminación blanca. No, a mí no me gusta utilizar, por ejemplo, iluminaciones amarillas, porque a veces con la iluminación amarilla nuestros dibujos salen amarillos. A mí siempre me ha gustado utilizar una iluminación blanca y eso me permite que mis dibujos siempre queden blanco y negro, muy aparte de que el charcoal es negro, muy aparte de que la cartulina también es blanca, por eso que mis dibujos siempre quedan a blanco y negro. Es un estilo que a mí me gusta mucho. Y amigos, y para empezar en este tutorial, agradecerles a todos y como siempre, pues no, me apoyan con un like. No les pido que me regalen dinero ni nada, solamente apóyenme con un pequeño like, no les cuesta nada y así me ayudan a mí para que estos videos, estos métodos prácticos llegue a más personas, ¿no? Y empezar a crecer un poquito el canal. Sí estamos empezando a crecer, pero la idea es seguir creciendo más, ¿no? Así que muchas gracias amigos y a divertirse dibujando. No se frustren, como yo siempre les he dicho, mi consejo de aficionado es que se diviertan. Los métodos prácticos están creados para sacarle el mejor provecho. Ahora lo que vemos es quién le saca el mejor provecho. Después hay métodos prácticos para hacer boceto, para sombrear y demás. ¿Y amigos? Bien amigos, yo como siempre empiezo por la parte de los ojos, pero recuerden cuando van a empezar en la parte de los ojos o partes pequeñas, siempre saquen el filo a su lápiz carboncillo charcoal. Le sacan la punta con la cuchilla y luego pues le sacan un poco de filo en esta lima de limar uñas y empiezan, ¿no?, a sombrear. Yo empiezo por la parte de los ojos y por los contornos más pequeños y luego pues hay que difuminarlo. Recuerden los contornos, yo lo difumino con el pincel número 0 con las cerdas recortadas para los contornos y para agregar polvito de carboncillo
Yo lo agrego con el pincel un pincel número 0, pero con las cerdas un poco más grandes. Y amigos, aquí estoy empezando por los tonos más oscuros. También pueden utilizar la esponja para que vayan agregándole un poquito de carboncillo, de polvito de carboncillo. Primero lo que hacemos es sombrear, ya después ya vienen los detalles. En esta parte de los ojos de la pupila hay un brillo blanco. Ese brillo blanco no lo sombreen, solo los tonos más oscuros nada más. Aquí estoy sombreando directo con el lápiz carboncillo charcoal y luego lo voy a difuminar. Empiezo por el tono más oscuro para ir arrastrando hacia abajo para hacer como un degradado. Con este pincel lengua de gato lo que estoy haciendo es difuminarlo con un poquito de polvito de carboncillo que cogió de la lima. Y lo que voy a hacer es hacer un degradado. Voy a ir arrastrando hacia abajo. Miren, hacia abajo. ¿Para qué? Para hacer como un degradado. Del tono más oscuro hasta el tono más suave. Recuerden que las transiciones, amigos, tienen que ser muy suaves, ¿ya? Las transiciones no tienen que verse como si estuvieran cortados, algo así, ¿no? En esta parte de los ojos, los contornos no son tan marcados, ¿no? Lo que yo hago es con este pincel número 0 con las cerdas grandes normales, lo que hago es difuminarlo un poquito los bordes. Miren, unos bordes suaves, ¿ya? Porque los bordes son, aquí en esta parte son suaves. Yo no lo puedo hacer con el charcoal porque marcaría muchísimo, ¿ya? Lo que hago es difuminarlo con este pincel número 0 y ahí le voy dando unas pequeñas capas, ¿no? Y por esta parte también, esta parte del otro ojo, igualito, repetimos el mismo proceso. Si es que es un tono más oscuro, lo hago directo con el charcoal, luego lo difumino, pues, ¿no? Y para algunos contornos suaves, recuerden también utilizar el grafito. Pueden utilizar el grafito HB, 2B o 9B, ya dependiendo del tono. Aquí en esta parte de la gorrita también voy a empezar suave nada más. Empiezo suave, ya luego si es que el tono es un poco más oscuro, ya lo voy marcando. Lo voy marcando con el lápiz carboncillo charcoal y luego lo difumino con el pincel y polvito de carboncillo. Miren, es una capa suave nada más. Ahora voy a utilizar este charcoal con la punta afilada para contornear un poquito la gorra. Esta gorrita de Mario Bros. Y hay que difuminarlo, pues, ¿no? Utilicen su pincel lengua de gato. Por acá vamos a sacar un poquito de brillo con el borrador mono 0. Y le seguimos agregando. Ahora, amigos, le voy a sacar un poquito de punta al lápiz carboncillo charcoal para hacer esta parte de los bigotes y la parte de la nariz. ¿Ya? Recuerden siempre para hacer estas partes, siempre saquen la punta del lápiz carboncillo charcoal y afilen un poco. Y ahorita le estoy agregando polvito de carboncillo y difuminando esos sombreados que he hecho con el lápiz carboncillo charcoal, ¿no? Ahora en esta parte de la nariz voy a marcar primero suavemente con este pincel con las cerdas normales, pincel número 0. Voy a marcar por donde van a ir las sombras, ¿sí? Voy dejando como una especie de guías para que me sirva a mí para al momento de difuminar, saber por dónde van las sombras y hacer como una especie de degradado, ¿no? Siempre empiecen suave nada más. Recuerden que esto se maneja en base a presiones. Tanto el pincel como la esponja se maneja en base a presiones. Tú lo haces suave, presionas suave, pues el sombreado va a ser suave. Pero si tú presionas un poco más de fuerza, el sombreado va a ser un poco más oscuro, ¿no? Recuerden eso. Esto se maneja en base a presiones. Y dependiendo de la cantidad de polvito carboncillo que tú tengas en los pinceles, pues también, ¿no? Ahorita siempre el sombreado siempre tiene que quedar bien limpio, bien parejito, ¿no? Que no se vean muchas manchas. Siempre empiecen de a poco, no se apresuren mucho. Al menos si recién están empezando a utilizar polvito de carboncillo con pinceles, empiecen suave nada más. Ahorita estoy utilizando aquí este pincel lengua de gato para avanzar un poquito y reforzar ese sombreado previo que hice con el pincel número 0, ¿no? Con las cerdas normales. Y así vamos a ir difuminando toda la parte de la nariz. Vamos haciendo como una especie de esfera. Ya como una especie de esfera, pero suave, nada más, no presionen mucho. Y para los tonos más oscuros, cojan un poquito de polvito de carboncillo con el pincel lengua de gato y empiecen a sombrear en el tono más oscuro para ir arrastrando hacia el tono más suave. ¿Ya? Y para las partes más pequeñas, utilicen el pincel número 0. Miren, así como vemos aquí en el video, con el pincel número 0 para las partes más pequeñas.
Y para las partes un poquito más grandes con el lengua de gato. Sacamos un poquito de brillo con esta goma moldeable o limpiatipo como lo llamen, y con un papel higiénico limpio también para retirar una parte del exceso de carboncillo charcoal, con el borrador de lápiz también para hacer un poquito de texturas, y difuminamos también para ahí algunas partes, suavizar un poquito más y esto se vea más realista, ¿no? Miren cómo quedó como una especie de esfera, y todo con un solo lápiz carboncillo charcoal nada más. No he utilizado otra cosas externas, ¿no? Solo lápiz carboncillo charcoal. Y para hacer un poquito de texturas lo hago con el grafito. Ya eso dependiendo de tu referencia, ¿no? Lo puedes hacer con un grafito 2B o HB, ¿no? O 9B, ya dependiendo del tono, de la textura que quieras lograr. Y aquí estoy sombreando nuevamente, es el mismo proceso. Empiezo por los tonos más suaves, por los tonos más oscuros. Siempre empiezo por los tonos más oscuros, por los contornos. Al momento de difuminar, voy arrastrando hacia el tono más suave. Miren, voy haciendo como una especie de degradado, ¿no? De degradado y que se vea las transiciones muy suaves. Recuerden que las transiciones, amigos, tienen que verse muy suaves. Ya las transiciones no tienen que verse como si estuvieran cortados ni nada. Tienen que verse muy suaves esas transiciones. Y aquí lo estoy sombreando en esta parte del rostro, de la piel, y la parte del cabello también, ¿no? Después de haber utilizado el lápiz carboncillo charcoal, hay que difuminarlo. Ya, hay que difuminarlo con los pinceles. Tanto pincel número 0 para las partes pequeñas, un pincel un poquito más grande, el pincel lengua de gato. En este dibujo, en esta parte del retrato de Mario Bros, como son proporciones pequeñas, no he utilizado mucho lo que es la esponja, ¿no? La esponja mayormente lo utilizo para proporciones un poquito más grandes, ¿no? En este caso, como son partes pequeñas, si utilizo la esponja puedo manchar mucho. He utilizado lo que es bastante pinceles y pincel lengua de gato y pincel número 0. Aquí estoy haciendo un poquito de brillos. Miren, un poquito de brillos con este lápiz carboncillo charcoal pero blanco. Esto se hace al final. Después de haber sombreado, empezamos a hacer textura, empezamos a sacar brillos con el borrador mono 0. Empezamos a agregarle textura con el lápiz grafito y demás, con el charcoal, ya eso dependiendo del tono, ¿no? Del tono que vamos viendo en nuestra imagen de referencia. Aquí estoy contorneando con el lápiz carboncillo charcoal, miren. Empecé por los tonos más oscuros y voy arrastrando hacia el tono más suave. Miren. Por los tonos más oscuros, al momento de difuminar, voy arrastrando hacia los tonos más suaves. Básicamente ese es el proceso. Empiezo por los tonos más oscuros, vas arrastrando con los pinceles hacia el tono más suave, ya, para hacer esas transiciones suaves y no se vean muy exageradas. Aquí estoy contorneando la parte de la gorra, la parte de la visera de la gorrita, y después de haber sombreado con estos contornos, hay que difuminarlo. No hay que dejarlo ahí, porque si nosotros lo dejamos ahí, esto se va a ver muy exagerado, no se va a ver realista. El dibujo realista, cuando nosotros obtenemos un dibujo realista, cuando está bien difuminado, difuminado la línea de expresiones, los contornos que vamos haciendo con el lápiz carboncillo charcoal, ¿no? Es muy importante difuminarlo, ¿no? Que no se vea esos rayones muy exagerados del lápiz carboncillo charcoal. Y aquí estoy difuminando estos contornos. Siempre empiezo por los tonos más oscuros y luego voy arrastrando hacia el tono más suave. Miren, siempre cuando las capas son suaves, cuando los tonos son suaves, empiecen de a poco, nomás, de a pocos, y así van a ir agregándole otra capa más oscura, ¿no? Miren, por aquí como lo he hecho, y así se ve mucho mejor. Por aquí hay que difuminarlo, esta parte de la visera de la gorrita. Una capa suave nada más, una capa suave, y ya luego le vamos agregando un poquito más de otra capa más para hacerlo un poco más oscuro, ¿no? Siempre vean su referencia, amigos, siempre vean su referencia para hacerlo lo más parecido posible. Y aquí estoy agregando los polvitos de carboncillo con este pincel lengua de gato. Es un pincel un poquito más grande para que se vea mucho mejor, bueno. Miren cómo se ve. Tiene que estar bien difuminado. Las transiciones tienen que verse suaves, no tienen que verse como si estuviera pues cortado o algo así, ¿no?
Las transiciones siempre tienen que ver suave. Primero tiene que ser el sombreado. Después del sombreado ya viene la parte de sacar brillos, hacer detalles por ahí, ¿no? Ahorita estoy sacando un poquito de brillo aquí en la parte del borde de la visera de la gorrita, ¿no? Con este lápiz carboncillo charcoal para resaltar esos brillos blancos, esos brillos muy iluminados, muy blancos, que resaltan muchísimo, ¿no? Por aquí también, pero esto ya va al final. Primero hay que hacer el sombreado. Después de hacer el sombreado ya se saca brillos y demás, ¿no? Se saca texturas para que esto se vea un poco más realista. Ahora voy a hacer esta parte de acá del loguito, de la parte del logo de la gorra. Está una letra M, ese es el logo de Mario Bros. Y repetimos el mismo proceso. Empezamos por el tono más oscuro y vamos arrastrando hacia degradado. Yo empiezo por acá siempre por los tonos más oscuros. Ya eso ya queda a criterio de cada uno. Tal vez algunos pueden empezar por el tono más suave, ¿no? Yo siempre empiezo por los tonos más oscuros, para luego ir arrastrando hacia los tonos más suaves. Y aquí estoy terminando la parte de la gorrita. Miren, en más oscuro y voy arrastrando hacia el tono más suave. Con el pincel lengua de gato. Para algunas partes puedes utilizar un poquito la esponja si deseas, ¿no? Y eso es dependiendo de cada uno. Cuando se tiene ya práctica con los materiales, tú lo puedes hacer tanto en dibujos pequeños, dibujos un poco más grandes, ¿no? Como ya tienes un poquito ya de práctica, de confianza con la esponja, con los pinceles, todo ya es mucho más fácil, ¿no? Aquí estoy haciendo unos contornos en esta parte del logo de Mario Bros, de la gorrita. Esta es una especie de aro de metal, de metal me parece. Y lo que estoy haciendo es contornearlo un poquito y luego hay que difuminarlo. ¿De amigos? Siempre difuminen, traten de que sus dibujos se vean bien suavizados. Tiene que verse esas transiciones, ¿no? Del más oscuro hacia el más suaves. Tienen que verse lo más suavizado posible. Coja un poquito de polvito de carboncillo y le van agregando para suavizar un poco ese sombreado. Para las partes pequeñas con el pincel número 0 con las cerdas normales. Un poquito partes un poco más grandes lo pueden hacer con el pincel lengua de gato, ¿no? Y ahí vamos agregando los otros contornos. Para los contornos un poquito más suaves, recuerden hacerlo con el grafito, ¿ya amigos? Para los contornos más suaves. Si los contornos son bien oscuros, como la parte de los ojos, de la pupila, lo hacen con el lápiz carboncillo charcoal, pero con la punta bien afilada. Y aquí estoy haciendo la letra M, lo he sombreado con el pincel nada más. Los pinceles se manejan en base a presiones. Yo lo que he hecho es primero agregarle una capa suave en la letra M con el pincel número 0 con las cerdas normales. Suave, nada más suave. Después ya he presionado un poquito más para que esa letra M se vea un poco más oscura. Todo esto de los pinceles se maneja en base a presiones. Tú presionas un poco más, el tono pues se hace un poco más oscuro, ¿no? Ahora voy a agregar un poquito de detalles para que esto no se vea tan plano. Por ejemplo aquí, en esta parte del aro, una especie de puntito, ¿no? Si es que el tono es oscuro, háganlo directo con el lápiz carboncillo charcoal. Ya como en este caso, lo estoy haciendo con el lápiz carboncillo charcoal. ¿Por qué? Porque esos puntitos, esas texturitas son muy oscuras. Y amigos, por aquí también, parte de la gorra, unos puntitos. Para que se vea más realista, ¿no? Por aquí también, miren, unos brillos. Voy a agregar unos brillos con el lápiz carboncillo charcoal para que resalten, ¿no? Esos detalles. Es muy importante agregarle brillos y que se vea mucho mejor, pues, ¿no? Bien amigos, hasta aquí llega este tutorial. Espero pues les haya gustado y nos vemos la próxima. Chao, chao.